Las marionetas son juguetes, piezas decorativas, o muñecos que sirven para representar obras de teatro, que han trascendido a través de muchos años. Hay diversos diseños de estos singulares juguetes. Adornan las casas, y para muchas personas, son simplemente bonitas. Pero no siempre es así, pues en algunas personas, lo que causan es un cierto terror, y rechazo total al verlas. Pues algunas de estas marionetas, tienen un diseño que nos disgusta, y nos causa un cierto temor interno. Psicológicamente, se dice que dicho rechazo, se causa por un miedo, o una experiencia con dicha figura, la cual no puede recordarse. Aún sabiendo que son objetos inanimados, que solo pueden moverse a través de hilos que nosotros manejamos, podemos sentir como si ellas tuviesen vida propia. Bienvenidos al mes del terror del Arquero 185, investigación Creepypasta, la casa de marionetas. Comencemos. A finales del siglo XIX, un hombre y su hija se mudaban a una pequeña ciudad en las afueras de Francia, en una casa pequeña, donde aquel hombre pretendía abrir un negocio de juguetes, manualidades y más. Tenía una pequeña hija, la cual estaba enferma, y tenía muchas limitaciones físicas. Aquel hombre, era un ex empleado de un teatro francés, donde se dedicaba a fabricar marionetas y títeres, para diversos espectáculos. La pequeña ciudad se rodeó de felicidad, pues al fin tendrían un juguetero distinto a los demás. El trabajo de aquel hombre era único. Sus marionetas estaban bien fabricadas, además pareciera que tuviesen vida propia. El hombre, además, era una persona caritativa y humilde. Una vez por semana, ofrecía un pequeño espectáculo con sus propias marionetas, el cual entretenía a todos los niños del vecindario. A aquel hombre, lo comenzaron a apodar el titiritero, y ya era muy conocido en la ciudad, y no había casa que no tuviera una de sus marionetas. Pero un día, la tragedia invadió aquella tranquila y pequeña ciudad. La hija del titiritero regresaba a casa, cargando con una marioneta especial, que le había hecho su padre, la cual decía que era su hermano, pues la niña se sentía sola al no tener una madre, y siempre deseó un hermano menor. No había lugar donde la niña no llevara a su marioneta, y todos en la ciudad sabían quién era, pues siempre cargaba con ella. El padre esperó a su hija hasta atardecer, cuando un mensajero llegó a casa del titiritero, y le dio la fatal noticia. Su hija había muerto en un accidente. Al parecer, unos caballos se habían salido de control al escuchar un fuerte ruido. La niña, que caminaba tranquilamente, vio el peligro venir hacia ella. Pero no pudo correr, su condición no se lo permitía. Y fue así, como fue pisoteada por estos animales. Su cuerpo estaba destrozado enfrente de la pequeña iglesia. Había un gran charco de sangre, y el cuerpo de la niña aún sostenía aquella marioneta entre sus manos. El titiritero entró en una terrible depresión, y su tienda, que antes estaba llena de vida, comenzó a tornarse un lugar macabro. Aquellas tiernas marionetas habían sido reemplazadas por otras con aspecto terrorífico y desagradable. Los payasos de juguete que los niños adoraban, eran ahora arlequines descoloridos y sin vida. Los adornos de madera, ahora solo eran un montón de figuras mal talladas. Y el hombre, sentó a la marioneta de su hija, en una pequeña silla a la entrada de su casa. La marioneta, aún cubierta de sangre, tenía otra expresión en su rostro, una expresión que simplemente asustaba a todo aquel que se acercara lo suficiente para verla. La gente estaba preocupada por su amistoso vecino. Creían que jamás volvería a ser el mismo. Se rumoraba que lo veían hablar con aquella marioneta, y aún más extraño, algunos miraban por las ventanas y veían al tiritero darle de comer a aquella marioneta que su hija tanto quería. Un día, el tiritero anunció que pronto daría otro espectáculo, y que toda la ciudad estaba invitada. La gente se puso feliz, pues creían que su juguetero había vuelto a ser el mismo de antes.
Pasaron las semanas, la gente y los niños esperaban ansiosos aquel nuevo espectáculo. Pero en ese tiempo, se habían reportado extraños incidentes de algunos niños desaparecidos, pero poco se supo de ello. Al fin, llegó la noche en que el titiritero volvía de dar su espectáculo. Los niños corrieron a sentarse al frente de la pequeña cortina de teatro para ver su acto favorito. Los adultos esperaban pacientemente desde atrás. Entonces aquel telón rojo se abrió. Aquellas inocentes sonrisas se convirtieron rápidamente en llantos, y los adultos presenciaban un terrible espectáculo. Cuerpos sin vida de dos pequeños, sus extremidades estaban atadas con gruesos hilos, eran manejados por aquel hombre como si fuesen marionetas, representando el día en que su hija murió. Los pequeños corrieron aterrorizados, y los adultos se acercaron para detener el acto. Antes de que pudieran llegar hasta el titiritero, salió a escena la marioneta de aquella niña. La cual se levantó, y ante todos los presentes, dijo: ¿Alguien ha visto a mi hermana? Los adultos comenzaron a gritar, y corrieron lejos de ese lugar, pues aquella marioneta se había levantado por sí misma. Nadie manejaba sus hilos, pues el titiritero manejaba a los dos pequeños muertos con ambas manos. La gente del pueblo estaba aterrada y molesta. Las autoridades, escépticas de lo que había pasado, fueron hasta la casa de aquel hombre, para encerrarlo por el asesinato de aquellos dos pequeños. Al entrar a la casa del titiritero, se encontraron con un ambiente desagradable. Aquellas marionetas, pareciera como si tuvieran vida propia, y sus miradas seguían cada paso de los oficiales, los cuales, aseguran que algunas de las marionetas, podían mover sus ojos. Revisaron la casa entera. Pero no había rastro alguno del titiritero, simplemente había desaparecido. Solo al final de un oscuro pasillo se encontraba aquella marioneta, la marioneta de aquella niña, que miraba fijamente a los oficiales, mientras se mecía en su pequeña silla, preguntando aún por su hermana. La gente de la pequeña ciudad estaba consternada. Las autoridades no quisieron revelar lo que realmente habían encontrado en aquella casa, y jamás se supo nada al respecto. El titiritero jamás volvió a verse en el pueblo, y no había informes de su paradero. La gente simplemente prefirió ignorar los atroces crímenes que se habían cometido, y el horrible y sobrenatural espectáculo que algunos presenciaron. La paz en el pueblo duró poco. Las personas que pasaban frente a la casa del titiritero, podían ver aquella marioneta observando por la ventana. Esa extraña y aterradora marioneta, comenzaba a causar incomodidad a todo aquel que pasara cerca. Pero lo peor estaba por venir. Aquella marioneta, aparecía en las entradas de las casas vecinas,